Ok, buenas noches. Bueno, bienvenidos a la clase de hoy. Eh, Como todos los jueves, damos la clase con la academia. Bueno, perdón, como cada 15 días, los jueves, damos clase con la academia, pero el día de hoy, digamos que es una clase abierta porque es un tema que últimamente pues, me han estado pidiendo y es acerca del análisis fundamental. Entonces, mientras se van conectando los demás, vamos a ir hablando un poco de lo que es el análisis fundamental y qué no es, y cómo nos puede servir o cómo nosotros podemos usarlo a la hora de hacer trading, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que saber es que hay varios tipos de análisis, ¿no? Está el análisis técnico, que digamos es el que más usamos y el que más enseñamos en la academia, que es todo esto que ustedes ven aquí, las gráficas, soporte, resistencia. Dentro del análisis técnico, pues hay estrategias, hay métodos, ya sea método de oferta y demanda, método de Wiko, Fibonacci, etcétera. Hay muchísimos métodos para usar en las gráficas. Quiere decir que estaríamos dentro del análisis técnico usando algún método de todos los que existen, ¿no? Asimismo, en el análisis fundamental, pues también hay distintos métodos, ¿ok? Pero primero que todo, ¿qué es el análisis fundamental? El análisis fundamental es determinar o tratar de determinar el precio de un activo a través de la, del estudio de la macroeconomía y la microeconomía. Básicamente, de estudiar estos eventos eh, macroeconómicos que estén sucediendo en el momento, y con esas investigaciones tratar de determinar el precio de un activo. Entonces les quiero decir algo. Eh, el análisis fundamental es mayormente usado en el mercado de stocks, ¿sí? De acciones. Es donde más se va a usar el análisis fundamental, porque allí, digamos, necesitamos estudiar un poco más, sobre todo, no tanto para los que hacen trading en acciones, tú pues también lo puedes usar, pero aquel que hace inversión como tal, que son compra de acciones a largo plazo, pues se tiene que familiarizar más con el análisis fundamental porque debe estudiar muchas características de la empresa a la cual le voy a comprar una acción, ¿no? Es como, recuerdo que una vez me colocaron un ejemplo y era como que antes de tú comprar un auto, un carro, si tú te quieres comprar un auto, eh, tú lo primero que haces es investigar sobre el auto. Entonces empiezas a ver qué tipo de motor tiene, si es mecánico, si es automático, qué tipo de seguridad te brinda, qué tipo de combustible usa, en mi ciudad, qué tipo de gamas puedo conseguir, etcétera. O sea, empiezas a investigar muchas características a ver si realmente ese es el modelo que tú quieres comprar, en el que quieres invertir. Básicamente, esto es lo que tú harías a la hora de comprar una acción. Entonces, en el análisis fundamental tendrías que ver muchas características para los stocks, que los balances, que cómo está el mercado de ese tipo de acciones. Por ejemplo, hay mercados de tecnología, entonces no es lo mismo comprar una acción de Coca-Cola que está en el sector de alimentos, mientras que si yo compro una acción de Tesla que está en tecnología, pues es totalmente distinto. Entonces, básicamente, por eso es mucho más usado el análisis fundamental en este mercado. Ahora, si nosotros nos enfocamos más en Forex, como ustedes lo están viendo aquí, si nosotros nos enfocamos más en Forex, ¿cómo podemos usar entonces nosotros el análisis fundamental? Porque acá, pues,
yo, no sé, si yo invierto o hago trading más bien en euro dólar, ¿qué tipo de investigación o qué tipo de características debería investigar yo, hablando de análisis fundamental, para ver cómo me afecta los movimientos de euro dólar? Entonces, para eso nosotros usamos algunas plataformas que les voy a mostrar acá, de las cuales son gratuitas y ustedes también pueden usar. La primera es MyFXBook. Los links se los puedo pasar por chat si los necesitan o simplemente leen acá cómo se escribe. MyFXBook, ustedes entran a la plataforma, tiene un montón de características y herramientas, pero en este momento nos compete la de calendario económico, ¿sí? Entonces, entramos en calendario económico y básicamente lo que nosotros vamos a estar observando aquí es las noticias o eventos eh, económicos, valga la redundancia, que afectan, o más bien, que están mostrados por países. Entonces, hay distintas plataformas. Otra es, por ejemplo, FX Street y la otra que usamos también es investing.com. Todas tienen su calendario económico. Hay características casi que similares. Pueden cambiar una u otra cosita. La que yo más uso es MyFacebook, así que es la que les voy a mostrar, ¿no? Ok, entonces ustedes entran acá, calendario económico, y les voy a dar como el paso a paso de lo que yo hago, ¿no? Lo primero que yo hago es el día domingo, y si no lo hago el domingo, pues lo hago el lunes por la mañana, depende en qué momento yo voy a hacer mi análisis y mi proyección para la semana. Sí, eso yo lo suelo hacer los domingos por la noche o perdón, o el lunes temprano. ¿De qué se trata? De ver cómo van a estar los mercados, qué es lo que yo tengo que tener en cuenta, qué oportunidades podrían presentarse para la semana y así hago una preselección de, digamos, de los pares a los cuales quiero apuntarles en la semana. También puedo ver la proyección o hacer una proyección de lo que puede ser el movimiento del índice del dólar para la semana. Y esto me puede dar en gran parte un conocimiento de lo que puede ser la dirección del dólar, en este caso, para la semana. El análisis fundamental, acá Jorge me hace una pregunta interesante. El análisis fundamental se hace semanal. A ver, ya les voy a mostrar con el calendario. Sí y no. Sí, porque pues tú puedes ver en el calendario económico todas las noticias que van a tener en la semana. Y por otro lado, pues lo puedes hacer a diario, porque las noticias obviamente pues son diarias y dependiendo también en el momento que tú vayas a hacer trading, porque pues si yo, digamos, no voy a operar el viernes y el viernes hay tres noticias de alto impacto, pues simplemente o sea, no me afecta, ¿sí? Mientras que si yo voy a empezar a operar el día martes, por ejemplo, a las 7 de la mañana y veo que hay noticias para esa hora, pues obviamente ahí sí me va a afectar y yo tengo que estar haciendo el análisis fundamental. Pero vamos paso a paso. Entonces, determinando todo eso, nosotros entramos al calendario económico y les voy a hacer como una breve descripción. Aquí empieza con un buscador en la cual ustedes pueden colocar el nombre del país o la moneda que ustedes quieren analizar. Sale unas pestañas aquí, ayer, hoy, mañana, esta semana, la semana próxima. Entonces yo por lo general le doy esta semana para ver todo las noticias que van a salir en la semana. Y aquí hay un calendario, ¿no? Ustedes pueden ver qué noticia pasó exactamente qué día y ustedes aquí la pueden buscar, ¿sí? Quiero ver en 2020 cómo se comportó el mes de febrero o marzo, que fue cuando empezó la pandemia, y ustedes pueden ver las noticias, ¿ok? Luego acá tienen unas pestañas de calendario económico, tasas de interés, días festivos. Luego, a ver cómo está, cómo se lee más bien esto. Empieza como dividido por unas sesiones o unos segmentos. Entonces aquí tenemos el día lunes, junio 12,
nos va a salir la fecha, la hora. Esa hora ustedes la pueden configurar, dependiendo del país donde estén, aquí en esta ventanita del lado superior derecho. Yo como estoy en Colombia, obviamente pues coloco aquí Bogotá y eso también sirve para Lima, los que están en Perú. Si no, pues eliges el horario que, que se amolda a tu país o, donde, la zona, o zona horaria donde estés, ¿no? Y aquí te va a decir a qué hora se va a presentar la noticia. Entonces, antes de eso, aquí hay unos tres punticos que ustedes ven acá. Es un filtro. Entonces, o la configuración del calendario. Ustedes le dan clic acá, se despliega esta ventana y aquí nosotros vamos a poder elegir si queremos que nos muestre las noticias de solo alto impacto, mediano, débil o que nos muestre todas. Aquí puedes elegir si quieres que te muestre todas las noticias, que te las muestre por divisas y acá puedes seleccionar de qué países o qué divisas mejor quieres las noticias, ¿no? Entonces, por ejemplo, si a mí solo me interesan las del dólar y las del euro, pues cliqueo aquí y solo elijo esos para que aparezcan, ¿no? Entonces, vean, le doy a aceptar y aquí me van a salir ahora todas las noticias desde el día lunes. Entonces, por ejemplo, el día lunes a junio 11 no es lunes sino domingo. Aquí el mercado de Forex tiene un tema con nosotros en Latinoamérica y es que como la primera sesión que abre es en Asia, por la diferencia horaria que tenemos con Asia, eh, domingo por la noche aquí en Latinoamérica ya es lunes por la mañana en Asia, entonces abren los mercados. Por eso los mercados en Forex abren para Latinoamérica los domingos por la noche. Así que si tú quieres hacer trading el domingo por la noche, ya está abierto el mercado. Entonces por eso nos va a mostrar las noticias aquí del domingo. Entonces vean que tenemos aquí la fecha, aquí sí esa noticia ya fue, lo va a chulear, vean, versus la noticia que todavía no ha pasado. Voy a buscar aquí por ejemplo, estas que son mañana, no tienen aquí todavía el chulo, sino que te dicen cuántas horas faltan para, para eso, ¿no? Luego viene el evento y aquí te va a mostrar una banderita con la moneda, ¿sí? Entonces, Nueva Zelanda, una noticia para el dólar de Nueva Zelanda. ¿Qué tipo de noticia es? Aquí te va a decir transacciones de tarjeta de crédito anual, pero sale en mayo. Aquí sale el impacto. A ver, el impacto es, digamos, lo más interesante que nosotros podemos ver acá, porque lo que te está tratando de filtrar acá es que cuál puede ser el impacto en las gráficas. O sea, si esa noticia puede mover el precio de un activo mucho o poco. Entonces, cuando sale de impacto muy bajo, quiere decir que es muy difícil que esa noticia afecte el movimiento de algún par, ¿sí? Entonces, por eso lo que yo trato siempre de hacer es solo seleccionar las noticias de alto impacto, ¿ok? Que son las que salen en rojo. Luego, la siguiente columna dice precedente es el dato anterior. Las noticias económicas son cíclicas. Es decir, hay noticias que salen todas las semanas, hay noticias que salen cada 15 días, hay noticias que salen todos los meses, hay noticias que salen cada 3 meses y hay noticias anuales. Lo más normal para Forex es noticias mensuales, ¿sí? Son cíclicas, son repetitivas. Entonces, la mayoría de esas noticias ustedes van a ver que entre paréntesis le dicen de qué mes es la noticia. O, por ejemplo, hay un dato que sale en mayo, pero que recopila los datos de el mes anterior, de abril, ¿sí? Entonces allí lo va a ver específico. Entonces, aquí lo que te muestra es el dato anterior. En este caso, la confianza del consumidor para el dólar australiano en junio fue de -7,9%. El dato anterior, perdón, de mayo, fue de -7,9%. Entonces,
Luego viene consenso o proyección. En algunas plataformas lo van a ver como proyección o como estimado. Quiere decir que es el dato que las entidades financieras están proyectando para, para esa noticia. En algunos casos a veces sale 0%, perdón, sale nulo o sale en blanco es porque no hay una proyección clara. En este caso era menos 7,9% del dato anterior y se esperaba que subiera hasta 0%, es decir, que se regulara la confianza del consumidor. ¿Qué pasó? Que la noticia luego, cuando salió, fue 0,2%, o sea, fue mayor a lo que ellos estaban proyectando y fue mucho mayor al dato anterior. Entonces, esta noticia fue de alto impacto y fue de impacto positivo para la divisa dólar australiano. ¿Ok? Así es que se lee o se interpreta el calendario económico. Entonces, ustedes pueden ver, vamos a ver si realmente tuvo un impacto eh, considerable en el dólar australiano. Eso fue el lunes a las 7:30 de la noche. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, aquí el par AUD-USD. Vámonos donde fue lunes 12. ¿Está? Aquí está, lunes. Vámonos a un time frame de 30 minutos para ver la hora. Eso fue, dijimos, 7:30 de la noche. Entonces, las 7:30 de la noche fue esto que está aquí. Ok. Esto fue 7:30 de la noche, Isabela. Ok. Entonces, ustedes pueden ver que aquí el movimiento anterior venía siendo bastante pequeño. Cada velita de que ustedes están viendo obviamente representa media hora, ¿no? Entonces vean cómo se venía comportando el precio. Casi que sin movimiento, obviamente por el horario, cierre de sesión de Nueva York y recién apertura de Asia. Entonces obviamente había poco volumen, poco movimiento y de repente esta noticia hace que se muevan en total 40 pips, o sea, 40 puntos que se mueven en tan solo 30 minutos a causa de esa noticia. Normalmente no pasa, ya ven, en las demás velas, ven que, por ejemplo, esta movió 20, 23, casi la mitad. Entonces, fue una noticia que sí impactó a- al dólar australiano y que lo impactó de manera positiva porque fue hacia arriba. ¿Sí se dieron cuenta? Fue hacia arriba, terminó como una vela alcista. Entonces pasó de 0,6779 y cerró en 0,6795. Es decir, si yo hubiese hecho una proyección, o más bien un análisis fundamental con esa noticia, y veo que la proyección es alcista, yo podía haber comprado, por ejemplo, aquí, voy a poner un ejemplo sin tener en cuenta nada de lo técnico, no me vayan a hacer preguntas de por qué compré ahí o no, simplemente basados en un análisis fundamental, compro aquí y cierro cuando esa vela termine, o sea, a lo pasado los 30 minutos, y hubiese ganado como mínimo 15 pips, ¿sí? Ya sabemos que 15 pips, si yo lo tradeo a un lote, son $150. Entonces, eh, eso como para que lo tengan en cuenta. ¿Ok? Luego, bueno, hay más noticias. Vean cómo también a las 7:30 hubo índice de confianza del consumidor. En este caso fue negativo. Vean que luego de eso, la siguiente vela fue bajista. Entonces fue como un pequeño rango ahí dentro de la media hora siguiente. Luego la confianza empresarial fue en -4%. Luego, el martes, vean que tenemos ya ahora sí muchas más noticias. Europa, todo esto entre 1 y 2 de la mañana pertenece a Europa. Entonces, Alemania, tasas de desempleo para Reino Unido, tasas de desempleo de abril y de marzo, ambas
positivas para la libra. Entonces busquemos la libra el día martes a la 1 de la mañana. Día martes, aquí está. Aquí está. Justo 1 de la mañana. Entonces, lo mismo. Vean cómo venían siendo el tamaño de estas velitas, a pesar de que viene siendo alcista, para poder mover de aquí hasta aquí 50 pips, tardó 14 horas. Y aquí, en tan solo media hora, movió casi 40 pips. ¿Ya ven? Esa es la importancia de aprender o conocer el análisis fundamental, porque a la larga el movimiento de los activos siempre viene causado por la economía. Obviamente estamos hablando de monedas, estamos hablando de divisas, obviamente viene basado en los eventos macroeconómicos que estén sucediendo en el mundo o en el país determinado de la moneda que estemos tradeando. Entonces, mientras que no existen estas noticias de alto impacto, obviamente va a seguir habiendo movimiento, como en este caso, va a haber movimiento. Pero si yo combino un buen análisis técnico, es decir, mi estrategia, ya sea zona de ofertas, demandas, etcétera, todo eso que aprendemos en los cursos, y lo combino con un buen análisis fundamental, yo puedo aprovechar este tipo de movimientos que se dan en periodos de tiempo más cortos y se le puede sacar un muy buen rendimiento, ¿sí? Por eso es la importancia de los eventos económicos, del análisis fundamental, ¿no? A ver, veamos otro ejemplo más. Por ejemplo, vean acá Estados Unidos, el día martes también, tasa de inflación anual y mensual. Las horas de esos eventos son precisos en el tiempo. Por lo general, sí. A ver, eh, ¿qué pasa? Hay noticias, como les decía al principio, que son cíclicas, ya están establecidas. Es decir, el primer, sí, la noticia, digamos que más volátil es el NFP, las nóminas no agrícolas de Estados Unidos, y es como la de más alto impacto también, porque es como una lectura mensual de la economía de Estados Unidos. Entonces, esa noticia ya está establecida que sale cada, o sea, perdón, el primer viernes de cada mes. Entonces ya yo sé que el primer viernes de cada mes a las 7:30 de la mañana va a salir esa noticia y que es de alto impacto. Entonces, por lo general, cuando es esa noticia que es muy volátil, yo casi nunca la opero porque, a ver, ahorita vean, vamos a buscar si veo la de junio acá cerca. ¿Qué pasa? Eh, a veces es muy errática, no es como que estas que acabamos de ver que salió positivo y simplemente pues toma una sola dirección y listo, sino que muchas veces esta noticia del NFP hace 30 pips para abajo y luego termina siendo 50, 40 pips hacia arriba, entonces hay una gran volatilidad ahí que muchas veces no permite, digamos, operarla con poco riesgo, que es lo que realmente deberíamos hacer. Pero para responder tu pregunta, sí, las horas de esos eventos son pues ya establecidas. Por ejemplo, hay un dato del petróleo que sale cada miércoles a las 8:30 de la mañana. Entonces, el que opera petróleo sabe que los miércoles en la mañana están los datos de, de ese activo, ¿no? Ah, les iba a mostrar lo del NFP. Vamos a ver si lo puedo encontrar por acá. Junio empezó aquí, ¿verdad? Y pues viernes, aquí está. Viernes, aquí está, 9 de la mañana. Vea cómo en este caso para libra dólar
no fue tan dramático, o sea, aquí está, esta vela que tengo. Fue bajista, alrededor de unos 40 pips. Tuvo un mechazo hacia arriba y terminó siendo hacia abajo y se recogió un poco, pero fueron 41 pips. Y luego, bueno, sí terminó cayendo. Pero normalmente no es así. Es. Y en eurodólar, ¿cómo se comportó? Viernes, aquí lo mismo. Aquí fue lo mismo, mira. Fue esta, a las 7 de la mañana. Abre bajista, ya tenemos aquí una fuerza bajista. El precio intenta ir al alza unos 10 pips y termina cayendo 23. Y en la siguiente, vean cómo aquí va hacia arriba 23 pips, o sea, toda la vela anterior, y luego termina cerrando bajista. Entonces, esa volatilidad es la que me refiero. En este caso no afecta tanto porque si yo había tomado una entrada bajista desde acá arriba, pues digamos que no me afectó tanto, pero hay otros casos que tendríamos que verlo mucho más atrás, eh, meses anteriores, donde, digamos, los datos son a veces un poco más erráticos, ¿no? Pero así como ese, hay muchos otros ejemplos. Y bueno, básicamente es eso. Ahora, tendríamos que entrar a estudiar cada una de esas noticias de alto impacto, o por lo menos las más importantes, como el Producto Interno Bruto, como las tasas de interés, como las nóminas no agrícolas, que normalmente eso yo lo enseño en los cursos. Obviamente la clase no es como para profundizar tanto hoy en ese tema, sino más que todo como para que ustedes supieran o aprendieran lo básico y con esto que acabaron de aprender hoy ya lo pueden usar. Es más, vamos al día de mañana, día viernes, y vamos a ver qué pasa. Para mañana vamos a tener, más bien para ahorita, la zona euro, a las 2 de la mañana, 3 y 4 de la mañana, tenemos noticias del IPC. ¿Qué país es este? Austria, ok. Para Austria, Italia y para toda la zona euro el IPC definitivo. Entonces, tenemos un dato anterior de 123.1, se espera un aumento 123.16. Vamos a ver qué dato sale. Están proyectando que sea positivo para el euro. Si llega a ser 123.16 o mayor a eso, puede ser un impulso positivo para la moneda euro. Si llega a ser menor a eso, va a ser negativo. Entonces, por ejemplo, aquí en euro dólar a las 2 de la mañana y combinándolo con algo técnico, probablemente esa noticia viene de una gran tendencia alcista y sobre todo hoy unos grandes impulsos alcistas. Podría ser que si se confirma como positivo, termine de subir de su camino alcista. Y luego tenemos para Estados Unidos el sentimiento de índice del consumidor de la Universidad de Michigan, eh, a las 9 de la mañana. ¿Ok? 59.2 el dato anterior y 60 el proyectado. Es decir, que se espera que sea positivo. ¿Ok? Ahora, si ustedes quieren aprender un poco más sobre la noticia, ustedes le dan clic aquí, es como un link, y les va a abrir una pestaña donde él les explica, o bueno, más bien les dan como un concepto básico de qué es esa noticia. Entonces, dice el índice de la expectativa se centra en tres áreas: cómo ven los consumidores la perspectiva futura de su propia situación financiera, cómo ven la perspectiva futura de las condiciones económicas generales en corto plazo y cómo ven las condiciones económicas a futuro. ¿Ok? Es como una encuesta que hacen mensual, se compone de unas 50 preguntas básicas y ahí están. Se hace a través de entrevistas telefónicas y bueno. Y aquí te dice que un dato mayor al esperado pues será positivo y viceversa, ¿no? Si es negativo, si es menor, pues será negativo. Aquí te da un índice de los datos anteriores y proyectados de cada una de las noticias versus el resultado.
y ves más o menos cómo ha sido la tendencia. Ahorita se espera que continúe al alza porque viene una tendencia alcista, ¿no? Y aquí, bueno, obviamente te van a salir muchos más datos de cada una de esas noticias. Así que bueno, chicos, de mi parte esto es todo. No sé si tienen dudas, preguntas que podamos resolver. Con respecto a la noticia de mañana de las 9, ¿es recomendable operar a esa hora? Sí, o sea, normalmente es, digamos, es un horario activo, donde está abierto Nueva York, normalmente se puede operar. Más allá de si es recomendable o no, va a depender mucho del tipo de trading que cada persona haga. Si tú haces scalping, es decir, operaciones a muy corto plazo, probablemente tengas que tener mucho cuidado a la hora de la noticia, porque en este caso ya estamos hablando de un scalper trabaja en un minuto, en 3 minutos, en 5 minutos, y allí sí se puede ver mucho más esa volatilidad. Si tú eres day trader o haces pues más a largo plazo, digamos que no te va a afectar tanto. Obviamente tus stocks van a ser mucho más grandes, vas a estar más protegido, entonces no te va a afectar tanto. ¿Sí? Ok. ¿Alguna otra duda? ¿Dudas o preguntas o ya está todo claro? Ok, bueno. Entonces, igual la clase va a estar grabada porque varios me escribieron que no les daba chance de conectar. Entonces, va a quedar subida en el canal de YouTube para los que quieran repetirla. eh, o si se le quieren enviar a alguien. Así que bueno, muchachos, chicos, chicas, muchas gracias por conectarse y nos vemos en la siguiente clase.